Os voy a repasar la forma de hacer el comentario de texto, aunque ya en clase lo hemos dado mucho y obviamente habéis hecho muchos comentarios de texto. De cara a esta próxima entrega, por lo menos recordaros un poco cómo sacar esas ideas y poneros un ejemplo de un texto. Lo voy a hacer de esta manera porque bueno, no hay otra así posible, entonces bueno, voy a recordar aquello que os he explicado en clase. En todo comentario de texto nosotros encontramos varias partes, ya sabéis, siempre una introducción, ¿vale? Siempre hay que hacer esa introducción, ¿vale? Donde nosotros pues vamos a hablar, en este caso, de el autor del texto, quién es, la época a la que pertenece, ya sabéis, hay que saber identificar bien en qué época situamos ese autor y la teoría que defiende dicho autor. ¿Entendido? Entonces, esto fundamental, ya sabéis, es una introducción breve, es una introducción corta, pero es importante el ponerlo, ¿vale? Saber sobre todo a qué época pertenece cada autor. Ya os he dicho que en la universidad nos han comentado más de una vez que es un error bastante gordo el no saber identificar que, por ejemplo, Aristóteles está en la época antigua. Entonces es importante. La teoría, ya sabéis que debajo de cada texto siempre nos van a poner una frase indicativa de cuál es la teoría a la cual pertenece ese texto. Entonces hay que saber también identificarlo, ¿vale? Con el nombre de selectividad. Posteriormente, ya sabéis, esto una línea, dos líneas, tampoco hace falta mucho más. Vamos a hablar de una idea principal, ¿vale? La idea principal, ya os decía en clase, siempre es la que me va a hablar de la tesis, ¿vale? Que defiende ese autor. Yo os decía en clase, si me hacen la siguiente pregunta de qué trata el texto, va a ser la frase que me va a identificar en concreto de qué trata ese texto. El texto trata de esto y me lo dice el autor con estas palabras. Por lo tanto, es algo muy concreto, es algo fundamental, es algo básico, ¿vale? Esto ya sabéis, siempre empezamos diciendo, la idea principal de este texto es, ¿vale? Ponemos dos puntos y como siempre os decía en clase, ¿vale? La citamos literal entre comillas, ¿vale? El entrecomillado es algo básico, es algo fundamental, hay que ponerlo siempre. La copiamos entera. Si la idea en medio tiene algo que se puede omitir porque no es importante, ponemos el simbolito de paréntesis y puntos suspensivos, pero la copiamos entera. Y posteriormente la explicamos. Es decir, el autor en esta idea nos dice, y lo explicamos con nuestras palabras, no hay que ampliar ni contar toda la teoría del autor, simplemente lo que hay que hacer es explicar lo mismo con otras palabras. Tenéis el libro para apoyaros o vosotros mismos con vuestras palabras lo podéis hacer. Lo que se busca es que lo digáis de otra manera. ¿Por qué? Porque así de esa manera el corrector se da cuenta de que lo entendéis y eso es lo que están buscando. ¿Vale? En el momento que ya tenemos esa idea principal identificada, luego la relacionamos con las ideas secundarias. Decimos, esta idea principal se apoya, por ejemplo, se completa, amplía su significado, algo, es decir, una línea, ¿no? Por decirlo así, donde vamos a enlazar esa idea principal con lo que viene después, con las ideas secundarias. Coletillas que vosotros utilizáis a la hora de escribir, hemos visto en clase varias, ¿vale? Alguna fórmula que me permita unir esa idea principal con esas ideas secundarias. Y después ya tendremos ideas secundarias, que nos podemos encontrar una, dos o incluso en algún texto, como hemos visto en clase, hasta tres ideas secundarias. Normalmente va a ser una o dos, ¿vale? El orden de las ideas secundarias, ya os decía en clase, salvo que el mismo texto me pida ese orden, porque es un orden interno, me da igual. Pero importante identificarlas. Después de hablar de ese o establecer esa estructura que enlaza esas ideas, empezaríamos. La primera idea secundaria es, y como antes, dos puntos y citamos entre comillas. Importante, citarlo entre comillas, entera la idea. Y después de citarla entre comillas, punto y seguido. El autor con esta idea nos quiere decir, y otra vez igual, lo volvemos a explicar con nuestras palabras. Repito, como antes, no hay que explicar toda la teoría, solamente es explicar con nuestras palabras de una forma pues un poquito más abundante, pero sin pasarse, qué es lo que me quiere decir. Cuando le acabamos esa idea secundaria, si hay otra, igual, la segunda idea secundaria de este texto es, la citamos entre comillas y la explicamos igual, ¿vale? Igual. Y con esto estaría hecho el comentario de texto, es decir, con esto ya tendríamos todo hecho. ¿Vale? Todo hecho.
Y repito, no hay que explicar toda la teoría. Si el texto, os comentaba en clase y poníamos al principio, ¿vale? Si el texto es del ser humano y me está hablando de los tipos de alma, no hace falta explicar el resto de teorías de Platón, por ejemplo, ¿vale? Que nosotros hemos dado en el tema. Es decir, si no me habla de la reminiscencia, pues no hay que hablar de ella. Si me está hablando solamente de los tipos de alma, pues habrá que hablar de esa parte en concreto, explicarla con mis palabras y ampliarla con mis palabras. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta, ya os digo, explicar todo. Para eso están luego las preguntas de teoría, ¿vale? Que tenéis. Y de esa manera, luego, pues ahí ya os explayaréis. Pero lo que se busca es que lo entendáis. Que sepáis leer un texto de filosofía, desglosarlo, sacar la información y ser capaces con vuestras ideas de poder explicar todo eso, ¿vale? Importante el acertar las ideas. Ya os he dicho siempre en clase que mejor que me pase y no me quede atrás. Es decir, si yo tengo dudas de si esto que está en medio es parte de la idea, lo puedo quitar, ponerlo. Lo único que vas a hacer es perder espacio, pero es importante el ponerlo. ¿Vale? Importante esta estructura, introducción, idea principal, idea secundaria, no la cambiéis porque es un poco lo que están buscando. Aunque la idea principal en el texto que os están dando aparezca al final, nosotros luego a la hora de explicarla la ponemos al principio. ¿Por qué? Porque de ahí parte, ¿vale? La idea principal, ya sabéis, me va a dar una cosa muy concreta y las ideas secundarias siempre lo que van a hacer es explicarme cosas de esa idea principal, es decir, parten de esa idea principal. Si os acordáis, yo cuando lo veíamos en clase os decía, la idea principal es esta y si os dais cuenta, me dice esto que luego es ampliado por la idea secundaria número 1. Y después también, dentro de la idea principal me encuentro este segundo matiz que es explicado por la idea secundaria número 2. Por lo tanto, parten de ahí. Por eso es la idea principal. Porque la idea principal es algo concreto. Las secundarias me explican luego, me explican causas, me explican consecuencias, me explican el porqué, me amplían esos conceptos. ¿Vale? Entonces, tienen que partir de esa idea principal. Esa es la relación interna que se establece. Por eso decimos, se apoya, se completa. Porque si yo no pongo esas ideas secundarias, la idea principal se queda vacía, se queda sola. Entonces necesita algo más para poder completar ese significado. Y esas son las ideas secundarias. Entonces es importante el ponerlas. ¿De acuerdo? Bien, esto era un poco lo que os explicaba yo en clase siempre. Luego ya íbamos concretando un poco con estos autores. A modo de ejemplo, os voy a poner el texto 3, ¿vale? Que os he puesto en la web, ¿vale? De Mars, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí. Ya sabéis, yo siempre os decía lo mismo. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer ese texto, ¿vale? Vamos a leer ese texto. ¿Por qué? Porque hay que entender ese texto. La teoría ya la habéis dado en clase, la sabéis, por lo tanto, deberíais entender de qué trata ese texto, ¿vale? Y no subrayes nada al principio. ¿Por qué? Porque si yo según leyendo empiezo a subrayar, ya mi mente se condiciona a pensar esta es la idea principal. Y lo mismo luego no es, porque viene después. Entonces, lo leemos simplemente para entenderlo. Como cuando leéis un problema de matemáticas, ¿vale? Para entenderlo. Y luego ya sí, en una segunda lectura o una segunda revisión es cuando os vais a poner a subrayar, ¿vale? A subrayar las cosas. Ya sabéis, la frase que viene aquí abajo siempre va a aparecer, siempre, ¿vale? En este texto el autor nos habla de la sociedad o política, es decir, siempre va a ser una frase que nos va a indicar, nos va a dar la pista o nos va a decir directamente de qué teoría trata el texto. Entonces es importante tenerla en cuenta y esta siempre nos han garantizado que va a aparecer. Entonces en el momento en que yo me leo el texto y sé de qué teoría trata, ahora mi mente se tiene que ir a esa teoría y ver de qué parte de la teoría va a tratar o trata en concreto. ¿Por qué? Porque obviamente la teoría de la sociedad o política de Marx es muy amplia. Aquí no me lo va a explicar todo. Me va a explicar una parte, un concepto, una idea dentro de esa teoría, ¿vale? Ten en cuenta que Marx utiliza todo su libro para explicarlo. Yo me estoy encontrando aquí con un número de líneas muy determinado, ¿vale? Entonces, lo miro, ¿vale? Por decirlo así, mentalmente. Y cuando ya sé de qué parte trata, entonces ahora ya empiezo a desglosar y digo, vale, vamos a subrayar, ¿vale? Yo siempre os decía, ¿vale? Que lo subrayarais, ¿vale? Tal cual, sin señalar. Aquí ya está diferenciado porque, bueno, es la corrección de clase, ¿no? Pero vamos a subrayarlo, es decir, nosotros lo subrayaríamos, ¿no? Todas las ideas. Y entonces yo me encuentro que después de hacer el texto voy a subrayar todo esto. Y yo os decía, vale, cuando lo tengáis subrayado, ahora ya sí entonces decidir cuál es la idea principal. ¿Por qué? Porque me lo tiene que decir el mismo texto la importancia. Yo he subrayado, la sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Luego subrayo,
La sociedad civil en cuanto solo se desarrolla con la burguesía. La organización social que se desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio y que forma en todas las épocas la base del Estado y de toda otra superestructura idealista, se ha designado siempre invariablemente con el mismo nombre. Cuando yo he subrayado todo esto, yo tengo aquí las cosas importantes subrayadas. Ahora ya tengo que determinar qué es lo importante, ¿vale? Bien, me está hablando de la política. Y obviamente, ¿la política en qué consiste según Marx? En dos cosas, lo hemos visto, ¿no? Las fuerzas de producción y las relaciones de esas fuerzas de producción. Las fuerzas de producción, decíamos en clase, son esos elementos que producen ese trabajo para que el Estado salga adelante. ¿De acuerdo? Y las relaciones de producción son luego las relaciones que se establecen entre esas personas que están dentro de esa sociedad, ¿vale? Y que están ligadas obviamente al trabajo. Entonces, ¿dónde aparece que esos dos elementos son los que hacen la historia? Obviamente en la primera, la sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, me está diciendo cómo a lo largo de la historia se han dado diferentes fases, que las estudiamos en el tema, ¿no? Diferentes modelos económicos, desde el esclavista hasta el capitalista, que han establecido diferentes relaciones dentro de esa sociedad y que han marcado esas fuerzas productivas y han originado, ¿vale?, lo que es la sociedad en concreto. Entonces me está hablando, me está definiendo realmente, según Marx, qué es la historia, qué es la sociedad civil, en qué consiste la sociedad. Entonces es algo muy, muy concreto, es algo muy, muy básico. Y luego de ahí desglosamos. La sociedad civil en cuanto tan solo se desarrolla con la burguesía. Me está hablando de un modelo en concreto, cuando aparece la burguesía, es decir, dentro de ese sistema histórico, ¿vale?, que nos habla más de esos modelos que se van a dar, ya os digo, desde el primero, ¿vale?, desde el comunismo primigenio hasta el capitalista, él me está hablando de este, donde aparece la burguesía, ¿vale? Bien, estamos obviamente ya dentro de ese sistema capitalista. Él se centra en el sistema capitalista porque es el sistema que está viviendo, ¿no? Y entonces aparece este factor, la burguesía. La burguesía crea ese capitalismo y ese capitalismo tiene una serie de condicionamientos, de factores, de desarrollos, que son los que hemos estudiado. Y luego la otra idea secundaria es la organización social que se desarrolla directamente basándose en la producción y el intercambio y que forma en todas las épocas la base del Estado y de toda otra superestructura idealista, se ha designado siempre invariablemente con el mismo nombre. Como os dais cuenta, me está explicando en qué consiste esa sociedad, ¿vale? Me está metiendo además conceptos importantes, superestructura, por ejemplo, lo hemos dado en clase. Ya sabéis, yo siempre que en clase, en los textos, vemos conceptos importantes, os digo, esos conceptos me van a indicar algo. Es decir, alguna idea está ahí. ¿Por qué? Porque ese concepto significa algo en concreto, algo importante dentro de ese autor. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta porque luego lo voy a tener que explicar. Aquí hay que explicarlo. ¿En qué consiste una sociedad? Os lo he dicho antes, ¿no? En esa estructura, esa superestructura. Es decir, ¿en qué consiste? En esos trabajadores o en esa fuerza productiva y en toda esa ideología que luego maneja todos esos elementos que producen económicamente algo, prácticamente algo. Entonces, en eso consiste. El texto es este. Es decir, me está hablando una sociedad, ¿qué es? Me lo dice, me lo define. ¿En qué se basa? Y luego me habla de esos elementos. En concreto, me está diciendo, me está ejemplificando lo que es el modelo burgués, porque es en el que está. Pero me dice, ¿qué es lo que pasa? Que con la burguesía ha sucedido otra vez. Con la burguesía me encuentro otra vez en esa división de clases. Por lo tanto, la explicación ya vosotros con vuestra palabra la tendréis que poner. Ahí tenéis el libro. Tendréis que ser capaces de explicar estas tres ideas. Lo sois, porque obviamente lo hemos visto en clase, ¿vale? Cada autor tiene su propio vocabulario, ya lo sabéis, me da igual el autor que sea, pero tenéis que manejar ese vocabulario, porque también es importante en la selectividad, ya lo he dicho siempre, ¿vale? Esa idea de vocabulario es algo que ellos van a tener muy en cuenta a la hora de puntuaros la pregunta con lo máximo. Entonces hay que saber manejarlo. ¿Cómo demostráis que lo sabéis manejar? Explicándolo y sobre todo utilizándolo. Utilizándolo bien, ¿vale? Esto es una ciencia y como cualquier ciencia tiene su propia terminología. Hay que saber explicar bien esa terminología y utilizar bien esa terminología, ¿vale? Entonces hemos mostrado el ejemplo de un texto, aunque ya hemos hecho muchísimos en clase. Los demás los tenéis que hacer vosotros y me los tenéis que mandar. ¿Entendido? Hacerlos tranquilamente. Si tenéis dudas me preguntáis. Yo, ya sabéis, no os digo cuáles son las ideas porque quiero que lo hagáis vosotros y más ahora, que es un poco lo que voy a mirar, ¿no? Esa capacidad de acertar y de explicar bien esas ideas, ¿vale?
Pero preguntarme dudas, obviamente, si no entendéis algo, alguno de me habéis escrito sobre todo de Habermas, que me imagino que es el autor que, pues eso, ¿no? Os pilla un poquito más lejos a todos, porque en primero de bachillerato apenas se le da, a los demás hemos dado cosas de ellos y los entendéis más. Pero bueno, preguntarme dudas y yo la manera posible os puedo escribir y os puedo contestar y podemos incluso hablar, ¿vale? Pero hacerlos, que es importante, ya digo, importante ya no solamente por la puntuación en esta evaluación, sino de cara a selectividad. Entonces ya digo, siempre por favor, claro, el esquema que yo os estaba dando en clase y que tenéis todos desde un principio. Básico, ¿vale? Es el esquema que ellos nos dan, es el esquema en el que ellos se basan. Luego cada uno tendrá su forma de explicarse, cada uno tendrá su forma de hacerlo. Bien, eso es lo suyo, cada uno pues tenéis esa forma de escribir como cada uno tenéis vuestra forma de hablar. Pero es importante, ¿vale? Saber identificar bien, saber nombrar bien idea principal, ideas secundarias, saber cuántas ideas secundarias hay. Ya sabéis que eso no nos lo van a decir, pero el propio texto me lo va a decir, porque si luego el resto ya es paja y es cosa no importante, lo elimino, ¿vale? Pero sobre todo identificarme bien las ideas. Ya sabéis que en selectividad puntúan la mitad de la pregunta identificar bien las ideas y la otra mitad explicarlo. Entonces, a la hora de explicarlo no falléis. Tened en cuenta que os están diciendo la teoría. Entonces, no deberéis fallar en esas explicaciones, porque lo sabéis. ¿Vale? Pero para eso hay que estudiar y hay que trabajarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dudas, por favor, preguntarme. Y hacerlo sobre todo y entregarme estos textos, que es importante y quiero ver qué tal lo lleváis.